quiero decirles que hay muchos pastores, apóstoles y profetas que no saben su predestino, no saben. El ser humano de esta generación postmoderna no tiene tiempo. ¿Y qué se hace en un culto? ¿Por qué estamos 2 horas adorando? ¿Y por qué le predicamos 5 minutos y después agarramos otras 2 horas para orar por ello? Explícame por qué. En el postmodernismo no se piensa. No, en el postmodernismo hay luces, hay ecuaciones numéricas, hay realidades. El rockero se va a juntar con un rockero, de una directriz histórica, un 1900 con sus grandes cambios y el evangelio. A continuación, Sin Formato, el podcast. Conversaciones amenas, un tiempo diferente para estar libre de estrés. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda la gente hermosa que por supuesto semana tras semana está con nosotros, por supuesto en Sin Formato, el podcast que hemos dedicado esta seguidilla, terminando nuestra segunda temporada. Hemos dedicado esta seguidilla precisamente con los ministros del Evangelio, con pastores, profetas, apóstoles, maestros que van a estar compartiendo con nosotros acá en Sin Formato, el podcast, hasta que termine esta segunda temporada. Así que el día de hoy voy a estar presentando un amigo que nos dio la vida, que nos ha dado la vida. Hermoso transitar este camino hermoso con el Señor Jesucristo. Un amigo que nos ha dado la vida, nos ha dado también los viajes, y es nuestro amigo, el apóstol Juan Colmán, en vivo desde el Paraguay, oriundo, por supuesto, del Paraguay, pero tuvimos la oportunidad de conocernos en Venezuela en el año 2011, y precisamente en una cruzada de milagros que estaba sucediendo en Ocumare de la Costa. Y bueno, tuvimos la oportunidad, trabajaba yo en una radio con un amigo que de acá mandamos saludos, Diego Ortiz, y bueno, coincidimos precisamente en esa actividad, y bueno, desde ese momento nos hicimos grandes amigos, y es un hombre de fe, es un hombre, uno de los culpables por los cuales estoy en Puerto Madryn. Estamos junto con mi esposa acá en Puerto Madryn, junto con mi familia. Así que bueno, nada, va a estar hoy presentando, hablándonos acerca de un proyecto que ya es una realidad, y esperemos que escucharlo de su propia voz. Así que bueno, bienvenido apóstol Juan Colmán acá a Sin Formato, el podcast, la propuesta de comunicación que bueno, está siempre abierta para todos nuestros invitados y amigos. Bienvenido, apóstol. Pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea. Estamos desde Paraguay con un calor bastante interesante. Estas son las temporadas de mucho calor en Paraguay. Y bueno, Osmar, como dijiste, somos amigos de hace mucho tiempo y hemos estado y seguimos estando en proyectos globalistas de los 5 continentes. Así que hoy aquí para compartir contigo, Osmar, y con todos los oyentes que yo sé que nos escuchan de muchas partes del mundo, y bueno, cuando puedan escuchar esto, el tema que vamos a ir tocando va a crear bastante roncha, diría yo, preocupación para algunos. Para otros estarían diciendo que nos hacía falta escuchar algo así como eso. Así que los dejamos con esa expectativa del diálogo de lo que vamos
a presentar y bueno, aquí estamos para servirlos. Bitácora, un libro de 325 páginas, un proyecto que nos habías comentado en privado alrededor de tus últimos viajes, que se va a recopilar. Aquí tengo parte del material. Bitácora, marcando el rumbo al final del destino profético. Apóstol Juan Félix Colmán Paredes. Apóstol, ¿de dónde sale la idea de escribir, relatar estas historias, estas experiencias acá en este libro Bitácora? Bueno, ¿cómo surge la idea? Es interesante saber de que Dios nos ha permitido viajar mucho. Esos viajes nos han permitido observar los movimientos históricos de las iglesias en muchos países del mundo. Yo conocí a Cristo en el año 79. Wow. Estando en una condición de ser un leproso por 19 años, conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Llevo 43 años esgrimiendo este documento de fe que es las Escrituras y he entendido de que la directriz de estas Escrituras me llevó a estar hoy aquí y a entender de que si no tenemos un direccionamiento claro, no podremos determinar nuestro final. Bitácora es un libro que nace en la necesidad de marcar un rumbo. Explicaremos lo que es una bitácora. Hoy tenemos lo que se llama el GPS. El GPS es una herramienta muy importante que nos lleva al destino donde nosotros marcamos. Yo estoy aquí en Paraguay, quiero llegar a Puerto Madryn en la dirección donde está Osmar y desde aquí yo salgo en un vehículo y llego, qué sé yo, en 2 días. Sí. Pero voy a llegar con lo que se llama GPS. La bitácora no tiene una dirección precisa porque hay que marcarla. Un GPS te dice Almirante Brown, calle 22, 23 y uno llega. Claro. Pero cuando tú estás emprendiendo un proyecto que tienes que volar, ¿cómo vas a marcar una calle en el aire? Cuando tienes que navegar, ¿cómo puedes tú marcar en el agua calles? No puedes. De ahí surge esta palabra bitácora, que es una bitácora, es una herramienta de marcación. Hay unos códigos, hay unas medidas geométricas, hay unas ecuaciones que hay que hacer y se va marcando. Entonces se muestra la ruta por donde debe navegar o volar un avión o una nave sobre el mar. Eso se llama bitácora. Bitácora tiene también brújula, bitácora tiene también elementos geométricos, pero se tiene que marcar. Voy a dar una historia, algo muy interesante. Cristóbal Colón era un visionario, un hombre que tenía sueños de moverse y se inventaron las grandes carabelas y querían saber lo que había del otro lado del mundo. Pero en esa expedición ellos iban a un lugar determinado llamado la India. Ellos entonces hicieron una bitácora y esa marcación les lleva a ese lugar donde cuando llegan ven esos habitantes, dicen: ¡oh, llegamos! ¡Estos son indios! Y por primera vez nos faltaron el respeto a los que vivíamos de esta parte del mundo, que éramos completamente diferentes a los que eran indios. Nosotros nunca fuimos indios, los indios son de la India. ¿Qué pasó con los ingenieros de Cristóbal Colón?
Un error de cálculo. Un error de cálculo de GPS. Exacto, entonces con eso puedo yo llegar a explicar algunas cosas que vamos a seguir hablando. Entonces, Dios me da una interpretación y me dice, hay mucha gente dentro del Evangelio, hay mucha gente dentro del cristianismo, hay cientos de miles de pastores que no saben su rumbo, que simplemente dice Dios me llamó, pero no tiene marcado una ruta. Cientos de miles y millones de cristianos hoy, y la cifra me quedaría corta. Si hoy usted le pregunta, ¿qué usted va a hacer de aquí a un año? No sabe. Le va a decir de aquí, ¿qué va a hacer de aquí a 10 años? Peor, no sé, Dios sabrá. No hay una marcación ni una ruta establecida para lo mínimo. ¿Y cómo nosotros pretendemos servir a un Dios que tiene orden, donde marcó todo el universo bien precisamente, le dio ordenamiento a la tierra, le dio una manera de procrear, de cuidar, de sostenerse, y le dio a la tierra un manejo de desarrollo continuo, donde se marcó una bitácora. La naturaleza hace cosas por un bien de naturaleza. Las hormigas hacen grandes esfuerzos para hacer lo que hacen. Aquí hay un pajarito que se llama hornero, hace unas casas de barro, y uno dice, pero ¿cómo con el pico va a ser una casa de barro? Y bueno, esa es la coordinación que Dios le dio a la bitácora normativa de toda la naturaleza. Los átomos, las células, todos los microbios, todo lo que hay tiene una oportunidad de direccionamiento. Todo funciona para llegar a un final. Sí. Bitácora es la lección de vida que necesitamos aprender para saber cuál es la ruta correcta. No estamos hablando de religión, de fe, no. Estamos hablando de la persona que tiene fe, que está perdida dentro de la iglesia. Se va a la reunión simplemente porque le dicen que le van a bendecir, nada más que por eso. Se van a la reunión porque tienen unas necesidades que cubrir. Se van a la reunión porque le dijeron que si dan 200 pesos, Dios le va a dar 2.000 pesos. ¿Entiendes? Gente sin rumbo, gente que no tiene ni el sentido práctico. Los que enseñan esto son peores que aquellos que acuden a una sociedad que no está trazada como para cambiarlos, transformarlos. Se convierten como Cristóbal Colón, que llegan al lugar y dicen, oh, lo logramos, aquí están los indios. Y en vez de llegar al cielo, llegan al infierno. Y vino Cristóbal y le cambió, por unas tonterías, le cambió el oro. Y entonces así, ellos sin saberlo, pues entonces, aparte que tenían que dar sus tierras o moverse, o se morían. Pero bueno, eso es parte de la historia de la humanidad. Ahora, 100 libros impresos en esta primera etapa, Apóstol, me comentabas privado, donde vamos a tener la posibilidad de conseguir bitácora en tus viajes o ordenarlo de manera, ¿cómo? Bueno, esta primera tirada son 100, la segunda son 1.000, la tercera son 5.000. En principio lo estoy regalando, porque un libro que puede llegar a costar $15, por las informaciones, por el tamaño, y en principio lo estoy regalando a los amigos para que lo lean, y necesito también un feedback, la gente entendiendo esto. Si no tiene la gente una bitácora, Osmar lastimosamente no va a llegar a ningún lado. Estoy hablando aquí y quiero que se interprete los que nos van a escuchar y nos van a ver.
No estoy hablando de la eternidad, estoy hablando de la tierra. Voy a usar palabras. El libro está dividido en tres, si me permites, Osmar. Número uno, si no tenemos una bitácora, en estos 43 años me di cuenta que ni los pastores tienen claro qué van a hacer. Y en este tiempo posmoderno, en un tiempo muy difícil, la posmodernidad empezó a dar sus primeros pasos ya para el 98, 99, cuando comienza el 2000, ya hay un avance muy marcado de lo que es el posmodernismo dirección. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Direccionando el universo. Después voy a hablar lo que es eso también. Y allí vemos que entonces el cristianismo queda como varado en una temporada, se avanza una serie de elementos muy desconocidos que hoy son conocidos, se empieza a parcelar lo que antes era la verdad, ahora lo que ellos, una comunidad emergente diciendo, esta es la verdad y aquello no era la verdad. Entonces Dios me dice, si tú no tienes una bitácora, ¿a dónde tú vas a llegar? Tú dices que estás sirviéndome, pero si no tienes el control de tu propia vida, el control de tus emociones, el control de tu vida ministerial, y el control de saber a dónde vas a ir, hasta dónde vas a llegar, cuáles son tus límites o cuáles no son tus límites, hasta dónde desearías llegar. Y entonces bitácora está dividido en tres partes. Número uno, la predestinación. Número dos, el libre albedrío. Y número tres, el reposo. Yo trato de poner al ser humano en estas tres posturas, que es lo que es el común de cualquier ser humano. Es como el nacimiento de un ser humano, el desarrollo de un ser humano, la productividad de un ser humano y la muerte de un ser humano. Es la misma cosa que yo marco en estas tres posturas. El libro está dividido en tres: la predestinación, el libre albedrío y el reposo, como el final de las labores. Todo lo que estoy hablando no es en el cielo, es en la tierra. Me dijiste, hablaste un tema acerca del inicio de los 2000. Vos sabiendo que lo que dijiste es, hace ratito en el inicio de la conversación, te convertiste en el año 79. ¿Cómo era la iglesia en los años 80? ¿Cómo avanzó luego en los 90? Y luego que me dices esto que pasa en el principio de los años 2000. Interesante. Hablamos de postmodernismo. Ok. Primeramente te respondo y después te explico por qué el postmodernismo es una herramienta totalmente destructiva para cualquier sociedad. Primeramente, desde los años 40, los años 30, inclusive desde el 1910, hemos reconocido la historia eclesiástica donde hubo un mover de Dios continuo, donde el Espíritu Santo empezó a agarrar todo Latinoamérica y ya Europa, donde ya venía la cuna de las iglesias, empezaron a enviar grandes cantidades de misioneros
El mundo entero se encontraba dentro de una directriz histórica, un 1900 con sus grandes cambios, y el Evangelio empezó a tener lo que se llama las visitaciones divinas. En la calle Azusa conocemos como el evento histórico donde el Espíritu Santo se manifiesta de una manera completamente diferente a cualquier situación histórica. Comienza el 1900 con grandes cambios evolutivos de tecnología, pero no era tan vasto, no era tan influyente, ni detenía la marcha de la iglesia. La iglesia tenía bien formado su esquema catedrático, teológico, educativo. Las denominaciones estaban bien divididas, bien agrupadas y muy celosas, desde las muy pentecostales a las líneas bautistas, a las líneas más ortodoxas o la más libre. Pero todo tenía un deseo, escucha, de predicar el Evangelio. Eran tiempos donde lo único que la iglesia quería hacer era llevar un mensaje. En ese llevar un mensaje, todo el mover de Dios, escucha bien, se concentraba en las grandes cruzadas. Teníamos los grandes evangelistas. Los evangelistas no vendían las gracias que hoy venden. No le ofrecían a la gente, vengan porque le damos milagros. No, los milagros era algo que acontecía después de predicar el mensaje de salvación. Era la mayoría que sucedía en el mover del momento. Espontáneo. No se vendía ese evangelio de hoy que tienes que hacer una propaganda, el súper ungido, el querubín, el tipo que fue al quinto cielo, el que tiene quinto dan de ¿cómo se dice? De manto, el manto número 550 tiene. No se vendía eso. Simplemente habían hombres que amaban de todo corazón a Dios. Las grandes cruzadas nos ayudó a estar juntos, escucha bien. Comienzo yo desde los 80, mi primer cruzada evangelística en el año 81. Vino Luis Palau. Lo veo por primera vez y la cancha aquí en Paraguay se llenó. Yo estaba ahí por primera vez viendo una cruzada evangelística. Después vino Billy Graham, después vino Gigi Ávila, y vinieron cientos de predicadores en Paraguay, y la tierra empezó a evolucionar, a crecer para los 80. Los 80 era el año. Me estás nombrando todos esos personajes que nombraste, pura artillería pesada de ese tiempo. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, ya para los años 90, 95, empieza ya una nueva dialéctica de pensamiento. Algo iba a pasar en el siglo XXI, algo correcto, que se estaba gestando. El éter, en el movimiento del éter, había algo que se iba a soltar. Dos cosas. La nueva era, el posmodernismo. 3, humanismo. 4, el nuevo orden mundial. 5, un mover tecnológico como nunca jamás se había visto, tan vertiginoso, tan poderoso y tan atrapante como son toda esta tecnología. Acelerado también. Aceleradísimo, acelerado. Bueno, ¿qué fue pasando, Osmar, y todo lo que están escuchando? Yo soy de los 80 y lo que estoy contando es lo que yo sé. Por eso le estoy hablando de una bitácora en aquel tiempo y la falta hoy de una gran bitácora para seguir llevando adelante el verdadero diseño. Hoy se habla mucho de diseño, pero hay mucho ruido, pocas nueces. En aquel tiempo se hablaba de salvación y la gente se salvaba. El viejo Gigi hablaba de que Cristo venía
algunos se burlaban de él, pero el poder de Cristo estaba allí. La gente se salvaba, la gente buscaba desesperadamente a Dios, eran libertados, eran sanados y eran preparados para una gran cosecha. ¿Qué pasó para los 90? Empezamos a perder a los grandes, empezamos a perder a los grandes héroes, conquistadores, lo que llamamos los generales de esta época. Ya la época de Kathryn Kuhlman, de los grandes hombres de Dios, de los milagros, ya fueron desapareciendo para los 70, los 80 todavía quedan, para los 90 vemos ya la muerte de muchos de ellos. Para la mitad del nuevo siglo, del nuevo milenio, ya no tuvimos absolutamente ninguna especie direccionadora como el siglo pasado. Ya estamos en el nuevo siglo, el siglo XXI, un siglo que la iglesia no se preparó. La iglesia siguió con sus ruidos, con su molde, su ortodoxia, su forma de interpretar las cosas. Pero hubo una previa de esos años, antes del 2000, así un poquito buscando el rumbo, ¿cierto? Eso que me estás diciendo, como del año 95 hasta el 2001, 2, por allí. Había un deseo, y escuchen todos, había un deseo muy genuino de cambiar. No de hacer una reforma, porque voy a hablar mucho de una reforma, porque eso ha hecho que lo que se hizo se haya perdido por una palabra que es la reforma apostólica. Y luego vamos a hablar. Estamos introduciendo lo que era el siglo pasado. Cuando entramos en el nuevo milenio, el posmodernismo es un pensamiento que nace en contra del modernismo. El modernismo es una parte de la historia que nace en el 1800. 1700, la era de los grandes inventos. Todo el mundo inventaba. Y entonces unos pocos ingenieros de la economía dijeron, bueno, empecemos a darle prestigio a estos inventos. Y bueno, el que inventó la radio empezó a hacer miles de radios. El que inventó ¿cómo se llama? La imprenta, bueno, vamos a hacer imprenta. Y cada uno hacía... El que inventó los trenes se hicieron millonarios en las canteras de acero. Ok, pero mira, lo que te quiero decir, ya para el 1800 hubo una corriente marcada históricamente llamado modernismo. La modernidad decía así: van a cambiar las estructuras del gobierno, ya no vamos a tener esos gobiernos dominantes, ahora vamos a tener diputados y senadores que nos defiendan. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dijeron, vamos a empezar a hacer edificios. ¿Qué son edificios? Decía, bueno, son como unas casas encima de otra y van a llegar hasta las nubes y se van a llamar rascacielos. No, es imposible. Bueno, la música, el arte va a cambiar, las ropas van a cambiar, los estilos de casa iban a cambiar. Escucha, empezó a cambiar la economía. Ya el banco antes le daba dinero a los ricos, ahora el banco le da dinero a los que quieren. Cambia, eso es modernidad. Empieza a cambiar la cultura de la música clásica, la música muy contemporánea de esa época. Empieza a cambiar la religión, la fe. La fe entonces empieza a ser puesta dentro de un parámetro donde ya había un dominio. Ya las iglesias tenían un poquito más de dominio, las iglesias católicas y las iglesias protestantes eran muy poderosas en su economía en el comienzo del 1800. Entonces, cuando va terminando el 1800, entramos en el 1900, ya la era de Ford, los coches Ford. En el año 1902 comienza Henry Ford a hacer su modelo T y empiezan las grandes tecnologías a crecer.
lo que conocíamos como que... Entonces, ¿qué pasó? Pasaron casi 150 años y unos pensadores, escucha, dijeron, che, ¿qué pasó acá? Nos dijeron que la Tierra iba a cambiar, pero hicieron los edificios y solamente viven los ricos ahí. Nos dijeron que la banca nos iban a ayudar y ahora nosotros debemos tanto dinero que lo que tenemos no es nuestro. Nos dijeron que la política nos iba a ayudar, pusimos a los que nos representaban, los diputados y senadores, y esta gente se hicieron ricos y el pueblo cada vez más pobre. Entonces hubo unos pensadores y dijeron, espérate un rato. Y entonces fueron directamente, escucha, a la literatura. Empezaron a perseguir la literatura y decir, vamos a tener que hacer algo y vamos a tener que ir en contra de todo lo que nos dieron. ¿Qué significa eso? Postmodernismo. Entonces, para el año 60... Es como un preámbulo de un primer reseteo, algo así. Exactamente, lo que estos pensadores querían era ir en contra de lo que ya estaba establecido. La modernidad. Ellos quisieron detener la modernidad. Pero como eran unos pensadores, bueno, escucha esto. En el año 60 tenemos el primer grupo insurgente que se rebela ante una sociedad presente, y en los Estados Unidos se convoca a una ideología llamada hippie. Los hippies eran personas que eran muy educadas, gente de la Universidad de los Estados Unidos. La mayoría de las universidades tenían este movimiento hippie que iban en contra de todo el sistema. Escucha, claro. Esto iban en contra del modernismo. Ejemplo, si se usaba corbata y traje, los hippies dijeron no, vamos a usar una remerita, una ropa así. Ya sacaron la corbata, sacaron el pantalón normal, pusieron jean, que no usaban más que la gente del campo, no, ahora usan jean, ahora usan ropas pintadas, ahora un montón de cosas empezaron a cambiar. El pelo largo, ¿te acuerdas? La sociedad era de pelo corto. No, todo en contra, ¿estás entendiendo? El postmodernismo es un pensamiento que va en contra del sistema ya establecido, ¿entiendes? Entonces se resume en dos palabras: nada es concluyente, todo es relativo. Con este pensamiento, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Estás entrando en un nuevo periodo del 2000. Las iglesias que querían un cambio agarraron el concepto porque es como rociar la tierra, ¿entendés? Sí, queda flotando en el aire ahí. Exactamente. Y esta gente de la iglesia que querían cambios, empezaron a mamar de esta palabra, aunque no lo dicen ellos, aunque ellos no lo declaran como tal. Pero entonces el postmodernismo dice, nada hay concluyente. Si la Biblia dice que hay un infierno, ahora esto dice, no, posiblemente hay o posiblemente no, ¿entiendes? Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia, que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando, y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. Infierno, ahora esto dice, no, posiblemente hay o posiblemente no, ¿entiendes?
no es concluyente. El pecado. Hoy tenemos una sociedad que cuando tú le dices pecado, dice, ¿qué es pecado? No, esa palabra ya es cursi. Hay que decir, se equivocó el señor, la hermana se equivocó, tuvo un traspié. Interesante, ¿está entendiendo? Sí, y el posmodernismo empezó a cambiar lo absoluto, que eran nosotros teníamos un absoluto. Nosotros éramos evangélicos cristianos y nada no nos cambiaba. No había ninguna filtración de una sociedad de afuera. No, el cristianismo hasta el año 1995 todavía tenía una cultura teológica muy, muy diversa, pero muy guardada. El pentecostal era pentecostal y no había manera de cambiarlo. Tenía su forma de entender la santidad y no había cómo cambiarlo. ¿Entiendes? El pentecostal y los asambleístas tenían, Iglesia de Dios tenían, los bautistas tenían, los anglicanos tenían, cada denominación tenía bien establecido lo que creía y lo que nunca tenían que creer. Y era muy hermético y muy cuidadoso, muy cerrado, pero muy cuidadores de la verdad. Cuando entramos en este 2000, el posmodernismo dice, muchachos, todo es relativo. ¿En serio? Sí. Entonces los muchachos empezaron a tatuarse, porque bueno, es relativo. Venían a la reunión, yo he visto gente, a mí me pone mal, porque yo puedo vestirme de una manera, pero me acuerdo que viene el chico con todos los pantalones rotos, que es la moda. Y yo le digo, ¿y por qué vienes así a un culto? Porque esto es lo que atrae. Yo no puedo venir a una reunión de jóvenes con un pantalón. No, tengo que venir como está el nivel de la tierra. ¿En serio? ¿Está entendiendo? Vos sabés que yo soy muy libre pensador en muchas cosas. Yo no soy atado a un sistema en cuanto a verla. No, yo soy muy libre en muchas cosas, pero en otras cosas digo, ¿por qué te domina tal cosa? Porque el posmodernismo dice, es relativo, no te enojes. ¿Entiendes? Cuando antes decía, no está bien esto, ok, y éramos buenos, ¿te acuerdas? No discutíamos con nuestros líderes, no, está bien, bueno, y éramos buena gente. Hoy no, hoy vamos en contra del sistema. Eso se llama posmodernismo. En el posmodernismo no se piensa. No, en el posmodernismo hay luces, hay ecuaciones numéricas, hay realidades. El rockero se va a juntar con un rockero, el salsero va a juntarse con otro salsero, el rapero se va a juntar con otro rapero, y así sucesivamente. Se fueron creando las sociedades, los clanes, los grupos de personas. Lo que llaman las tribus urbanas. Las tribus urbanas, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando fuera de la iglesia, pero las iglesias también empezaron a tener tribus urbanas. Dentro de la iglesia hay una subcultura. ¿Por qué? Porque todo es permisivo. Si algo, cuando tú le das una regla a tus hijos, esas reglas son inviolables, porque papá lo dijo. No, hoy papá lo dice y el resto hace lo que se le antoja. Esta palabra, escucha, que se usa mucho hoy, según como tú te percibes. Hoy la iglesia, según cómo se percibe. Mira el daño que hizo el posmodernismo, y quiero que escuchen lo que están del otro lado. Antes nosotros, Dios me llamó a mí en el año 82. Para que Dios me haya llamado a mí tenía que haber un esfuerzo divino para llamarme a mí, porque yo era un cabezón, yo no quería saber nada de servir a Dios. El esfuerzo fue de Dios, no fui yo. Yo no vengo a buscar, no, Él me buscó, Él me arrastró, Él me dijo, quiero que me sirvas. Para eso yo tenía que ser probado.
Para eso yo tenía que esperar el tiempo. Para eso yo tenía que ir al seminario. ¿Está entendiendo? Sí. Y no era que alguien me apuntó, así te dice el Señor, yo te veo como un profeta, hoy se levanta un nuevo profeta porque así dice el Señor, desde hoy será. Es una falacia lo que se está haciendo. Se han levantado cientos de personas cuando nunca tuvieron llamado. ¿Por qué? Porque todo es relativo. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque si alguien me lo dice, total. Y si yo le digo, escucha, no es la manera, no, ellos dicen no. Si Dios nos revela, es como Dios nos revela. Estamos todos locos. Estamos en una sociedad donde no tienen valores. El posmodernismo es una sociedad sin valores. Es una sociedad que no piensa. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo estuve en Ámsterdam en el año 2000, en Holanda, en Europa. Fue la última actividad que hizo Billy Graham y yo estuve presente. Ahí me tocó escuchar al famoso Ravi Zacharias, que murió hace como 4 años atrás. Ravi Zacharias, uno de los exponentes cristianos muy, muy valioso, un maestro, un profesor de universidad. El tema que le dieron a él, cómo predicar en el evangelio en un mundo postmoderno, fue lo más grande que yo pude escuchar en esa conferencia. No me acuerdo de nada de eso, sí. El hombre dijo, el posmodernismo es tan destructivo que no tiene ningún sentido de afecto, no tiene emociones, se muere toda capacidad de razonar. Y se levanta un joven en su clase y le dice, profesor, lo que usted cree no tiene sentido. Usted es un hombre ya arcaico. Sus fundamentos no tienen muchas razones en este tiempo que estamos viviendo. Y le dice, ¿por qué me lo dice? Porque usted piensa completamente diferente a nosotros. Te voy a hacer una pregunta, le dice. Si ahora estuvieras en tu casa y va un amigo tuyo a tu casa y tú tienes un hermano de 4 años y estando ahí tu amigo te dice, Carlos, ¿puedo matar a tu hermano? ¿Qué le dirías? El joven le dijo, pero si mi amigo quiere matarlo, pues que lo haga. Escucha lo que es el posmodernismo. Él dijo, me quedé helado porque no tiene ninguna secuencias emocionales para entonces tener por lo menos un recaudo de decir, es tu hermano, por favor, defendelo. No. ¿Está entendiendo lo destructivo que es? Y él dijo, contó la historia de su hijo. Un día, yéndose a la universidad su hijo, un día quedó muy tocado porque se habían muerto como 5 de los amigos de este joven, que era el hijo de David, de Zacarías. Y un día le dijo, te veo un poco raro. Le dijo, no, estoy bien. No, te veo raro. ¿Qué estás haciendo? Nada. Hasta que un día lo descubrió que el joven sale como que disfrazado. El hijo y le dice, ¿a dónde vas, hijo? ¿Qué haces así? Dijo, murieron 5 de mis amigos. No tengo otra manera de entrar a donde están ellos. Tengo que entrar de esta manera para ganármelo, porque ellos no piensan. Si yo voy como voy, no piensan. Puedo estar 2 horas hablando y no razonan. Tiene que haber un impulso emocional fuerte que tiene que ver con su cultura. Dijo entonces el joven posmoderno actúa bajo el impulso de sus necesidades inmediatas. No tiene tiempo para educarse. De ahí, escucha bien ahora, Osmar, y cómo perjudica esta sociedad de este nuevo milenio, donde con el celular nosotros lo único que hacemos es tenemos 500 mensajes, ¿verdad que sí? Y vemos, ya en 5 minutos leímos todo. Mentira, no tenemos tiempo de leer. Sí. Solamente lo que nos llama la atención, nada más.
Todos los días tenemos miles de mensajes, todos los días. Y la mente recesiona solamente lo que quiere ver, lo que quiere escuchar, lo que le interesa. ¿Entienden? ¿Qué pasa en una iglesia donde el posmodernismo entró? Hay mucho, el culto tiene que ser lo más grande. Ellos invierten cientos de miles de dólares en grandes equipos, en grandes sonidos, en luces, en escenario. ¿Para qué? Para que el hombre postmoderno tenga algo por la cual distraerse o agarrar cuando se hace un culto. Por eso que las iglesias de los Hillsong, que son muy viejas, eso no son nuevas, comenzaron justamente con un heterotipo para tratar de ganar a una sociedad, porque comienzan allá, en la Loma de los Quinotos, no comienzan en Latinoamérica. Australia. La sociedad que ellos iban a ganar eran una sociedad posmoderna. ¿Cómo hacía para meter a esa gente ahí? Tenía que darle el valor posmoderno, tenía que darle la misma cultura, tenía que hacerle comer la misma cultura. De ahí, lastimosamente, y a veces se enoja la gente, pero no lo inventamos nosotros. Los Hillsong, últimamente, toda la sociedad Hillsong están cayéndose a pedazos. Sus líderes están avergonzando a sus líderes mayores. Se están casando, la homosexualidad es un pan de cada día entre ellos. Un montón de cosas que no se quiere hablar porque finalmente no hay por qué hablar. ¿Por qué? Porque todo es relativo. ¿Entiende? ¿Está entendiendo por qué es destructivo el posmodernismo? Entonces, ¿qué hace el posmodernismo? Te está diciendo, necesito música, necesito llorar, necesito cantar, necesito empezar a estimular. Ok. Y cuando viene el mensaje, fíjate vos cómo son los mensajes. Bueno, viene todo lo que me estás nombrando son estímulos emocionales. Claro. ¿Por qué? Porque el ser humano el ser humano de esta generación postmoderna no tiene tiempo. ¿Y qué se hace en un culto? ¿Por qué estamos 2 horas adorando? ¿Y por qué le predicamos 5 minutos y después agarramos otras 2 horas para orar por ello? Explícame por qué. Porque esta línea postmoderno exige esa clase de reacción. Si ellos cambian la ecuación y empiezan a predicar la palabra 1 hora y le dan media hora, la gente no va más. Te voy a dar un ejemplo. Yo estuve el año pasado, hizo ya 1 año que yo estuve en Guatemala. Y escucha esto, escuchen todo, porque voy a tratar siempre de darle informaciones no inventadas. Lo de los Hillsong es de público conocimiento, eso no es un invento mío. Pero lo que les voy a decir, lo viví yo. Disculpe, me fui a la iglesia de Miel San Marcos, una iglesia inmensa, una iglesia que tuvo un avivamiento muy fuerte, y cuando llego encuentro una iglesia pelada. Wow. Todavía era el último coletazo del COVID, todavía la gente le tenía miedo. Yo fui a predicar a esa reunión, gente maravillosa, los padres de los chicos de Miel San Marcos, excelentes personas, los que son los fundadores de la iglesia. Ellos nos atendieron, pero como padres. ¿Pero qué pasó? Teníamos 3 cultos a la mañana y 1 culto a la tarde. Y ni con el culto de la tarde, que era una reunión de jóvenes, había más de 100 jóvenes, no se podía llenar. Cuando los chicos, escucha, de Miel San Marcos estaban presentes, me decía uno de los pastores, y me sacó afuera y me dice, mira, la cola era tan larga, cada reunión esto explotaba. ¿Por qué?
porque estaban los chicos que hacían la buena música. Se fue la buena música y quedó la palabra. ¿Y dónde está la gente? Se fue para cualquier lado. ¿En dónde hemos edificado? Entonces, por eso es que escribo este libro, y acá hablo muy poco del posmodernismo. En el otro libro se llama Caballo de Troya. Ahí soy muy imparcial, soy muy duro. Ahí el que lee el libro me lo va a quemar enseguida, porque soy muy direccionador. Pero como estoy hablando ahora contigo y mucha gente escucha, me gustaría que la gente en algún momento me haga 20.000 preguntas y yo les voy a dar las respuestas que yo pueda. Ajá, pero eso te iba a preguntar. Si los que están viendo, los que están escuchando quieren ponerse en contacto contigo para debatir todos estos temas. Sí, a mí me gustaría escuchar las opiniones. ¿En qué parte te podemos conseguir? ¿Se está en las redes? Bueno, cuando termine tú vas a poner ahí, yo estoy inclusive tengo mi canal de YouTube, me pueden enviar por mi WhatsApp, por mi número de teléfono, como ustedes quieran. Eso ya te lo dejo a ti para que tú pongas al terminar este formato. Y bueno, me gustaría que todavía no hemos discutido nada. Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia, que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando, y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. Todavía no hemos discutido nada. Aquí entramos en este punto, después del posmodernismo, acerca de la predestinación desconocida. Ok, muy bien. En el siglo pasado, para el 1800, mejor dicho, y la mitad del 1900, hubo un cuestionamiento que era el tema de la predestinación. Si había una predestinación, entonces ¿por qué? En esa predestinación algunos decían, no, es que aquí los que se van a ir al cielo ya están, y los que van a ir al infierno también ya están. Interesante. Cuando la predestinación no habla de eternidad, habla de la tierra, ¿entiende? Entonces, se dejó de discutir ese tema porque entonces no tenía mucha consistencia. ¿Por qué? Porque si Jesús nos mandó a predicar el evangelio y la predestinación dice, bueno, los que van a irse al infierno se van a ir y los que van a ir al cielo, entonces ¿para qué predicamos si ya está predestinado? Bueno, ¿qué es un predestino? Y te voy a explicar con esto y quiero que todos me escuchen. ¿Cómo se llama tu niño, Osmar? Salvador se llama. Salvador es un chico muy prodigioso. Yo lo escuché, me fascina, tiene muchas ideas, es muy capaz, tiene bien claro lo que va a decir. Quiero explicarle a todos y también a Osmar. Cuando Salvador estaba en el vientre de tu esposa, tú pusiste la mano y empezaste a delinear la vida de tu hijo. Estabas predestinando la vida de tu hijo. Hijo, tú vas a ser un príncipe, un hombre de Dios. Hijo, tú vas a ser el mejor. Y vas a estar conmigo en la radio, pero vas a ser mejor que yo. Hijo, vas a ir a las mejores universidades, las que yo no pude ir. Y empieza, escucha, le estás predestinando. ¿Entiendes? Bueno,
¿Por qué? Porque Dios también nos predestinó. Pero ¿qué pasa? Cuando digo la predestinación escondida, es que eso debe encontrarse. ¿Qué pasa con Salvador? Ya Salvador está haciendo lo que estás haciendo vos. Mañana quizás es un arquitecto. Sí. Mañana quizás es un ingeniero, no lo sé. Pero lo que vos te fuiste marcando no era, vas a hacer lo que yo te diga. No, vas a hacer lo que sea tan productivo para que tú llegues a ser el mejor ciudadano en la tierra. ¿Entiendes? Eso es un predestino. Los padres predestinamos a nuestros hijos y los guiamos. ¿Entiendes? Sí. Por eso una bitácora. Le estamos guiando, hijo, no, eso no haga. No te juntes con estos chicos, porque estos chicos te van a... ¿Entiendes? Empezamos a darle una directriz de una bitácora. La predestinación, aquí, en el primer párrafo. En el caso de los hijos, nosotros decimos que son saetas en manos del valiente. Ajá. Bueno, sí. Tan lejos como nosotros podamos impulsarlo. Nosotros guiamos a nuestros hijos para que ellos lleguen al final. ¿Qué es la predestinación? Es la dirección divina que debe ser hallada para poder entonces llegar al reposo o al final. Las escrituras son la marcación del rumbo. Sin esta escritura nosotros no llegamos a ningún lugar. Aquí con esto hacemos la bitácora. Aquí Dios me dijo, a mí me marcó mi futuro. Me llamó aquel día en el año 82 y yo le dije a Dios, no, tú estás equivocado. Yo no sé hablar, yo soy un hombre torpe. No. Y yo me acuerdo que aquella noche que hubo un llamado de Dios para mi vida, yo sentí algo muy fuerte, pero tenía vergüenza. Yo dije, no soy la persona. Al día siguiente me fui otra vez a la conferencia bautista, porque yo estaba con los bautistas. El mismo hombre, el pastor Loredo, mira, no me olvido, dio el mensaje para el ministerio pastoral. Y ahí entonces yo me acuerdo que me levanté, cuando él dijo levante su mano, yo me levanté y cerré mis ojos para que nadie me mire. Y ahí yo estaba levantado. El Señor estaba predestinando mi vida para que yo sea su instrumento. Hasta ese momento no lo entendí. Claro. Escucha, no siempre la gente sabe el predestino de buenas a primeras. No. Tenés que ir enrollando usted en esa gracia y Él se va apoderando de ti, de todo lo que tú eres, y Él entonces te va guiando. Hoy a esta altura del partido de mi vida, yo tengo exactitud en lo que estoy haciendo. Yo tengo bien marcado mi rumbo. Yo sé a dónde voy a llegar y yo sé a dónde voy a morir. Yo sé hasta los días que me pueden quedar, aunque Dios diga otra cosa. Yo tengo bien determinado hasta cuándo voy a seguir viajando y hasta cuándo me voy a quedar para escribir los libros, muchos libros más. Ya los tengo 62 años. No soy un niño, pero nací en el Evangelio cuando tenía 19 años. Entonces yo fui descubrí mi predestino. ¿Cuál es mi destino? Llegar hasta el reposo. Ese es mi destino. El final está marcado. Yo estoy cerca. A vos te falta quizás mucho más porque sos joven. A Salvador le falta mucho más porque es un niño. Sí. Pero yo ya estoy cerca. Yo estoy cerca del monte Moriah. Ya lo estoy viendo de lejos. Mis 3 días de camino ya se están dando. ¿Entiendes? Claro, porque entonces yo ya entiendo. No tengo problemas. Si alguien me dice, ¿y qué va a hacer dentro de un año? Esto es lo que voy a hacer. Y dentro de 5 años, y esto voy a hacer. Lo tengo bien marcado.
Entonces el libro sale justamente de mi propia experiencia de haber entendido de que Él me predestinó para que yo sea un hombre que viaje y vaya hasta los 5 continentes. Detrás de mí esté Osmar, esté tu esposa, esté cientos de personas que hayan creído en esto. Y entonces mañana ellos siguen lo que yo ya fui marcando. Voy a marcar un predestino para los que vienen detrás, para que vayan caminando y puedan entender de que hay un final donde todos debemos llegar. ¿Saben cuál es el problema? Y escuchen todo el mundo aquí. La segunda parte, y no sé cuál es la pregunta, pero antes de pasar al libre albedrío, quiero decirles que hay muchos pastores, apóstoles y profetas que no saben su predestino, no saben. Lamentablemente no lo saben. ¿Por qué? Porque la dedocracia, vino un fulano y le dijo, mira, el Señor me dice que tú eres apóstol. ¡Ah, en serio! ¡Ah, soy apóstol! El Señor me dice que tú eres profeta. ¿En serio? Entonces viene, escucha esto, caso típico, viene la embarazada y cuando le toca el vientre, ¿qué es lo que va? Decime, a ver vos, ¿qué sabes? ¿Qué es lo que hay ahí? Un profeta, ¿entiendes? Se lo dice un güey corneta que tú no sabes quién es. No, ese es el ungido. ¿Ungido de qué? ¿Entendés? Y le dice, ese es un profeta. ¿Entendés? Con esa ecuación, cualquiera hoy es lo que se percibe ser. Y duele, se perciben apóstoles, se perciben profetas, pero no se perciben evangelistas, no se perciben como maestros, ni menos pastores, no quieren ser pastores. El concepto para ellos de pastores es un hombre pobre, mísero, que tiene que llorar porque las almas finalmente le traicionaron. Es el concepto pastoral que tiene esta sociedad postmoderna, totalmente equivocada, irracional, porque daña la imagen correcta que Dios le dio a los pastores, que hemos establecido el reino por siglos y nunca hemos tenido problemas. Y ahora esta sociedad postmoderna viene a decirnos que lo más importante es la dedocracia, donde el Señor, entonces tú le dices, ¿y cuándo Dios te llamó? Oh, sí, el apóstol fulano. ¿En serio? Oh, sí, el profeta fulano. En ningún momento está el Espíritu Santo, está fulano de tal, la dedocracia. ¿Entienden? Que esa persona, pregúntale sobre la predestinación. No saben nada. No lo saben, disculpen, y si les gusta o no mi plática, llámenme y les voy a demostrar. Les voy a decir varias experiencias de mis viajes. Estaba un día en tal lugar, una iglesia como de 150 personas. Y entonces digo, vamos a leer el texto bíblico. Yo no uso las palabras que muchos usan, yo no lo uso. Yo no digo repita conmigo, repita, no. No, porque después te voy a explicar en el libro por qué no lo hago. Uno, que yo soy un hombre bastante desarrollado y tengo mi intelecto bien educado, no tengo por qué ser un lorito y repetir lo que los demás repiten. Claro. Soy un hombre que tengo bien establecido mi conducta de ser un ser humano completo. Tengo habilidades, ¿entiendes? En cambio, la mayoría hoy ve YouTube, se copia de cómo el predicador tiene que darle la palabra y se copian de todo. Entonces yo estaba en esa iglesia, escuchen lo que pasó. Abdías 3:2. Me quedé callado un rato. El pastor estaba al lado. Yo lo estoy mirando, hago silencio. Él agarra su Biblia
y empieza a buscar. Empieza otra vez, la segunda vuelta, no encuentra, lo deja ahí. Le digo, ya lo tiene, y vuelve otra vez. Cuando de repente él deja la Biblia, se cruza de brazos y me escucha. Yo, por no faltarle el respeto, le iba a decir, pastor, ¿ya lo encontró? ¿Está entendiendo qué clase de pastores estamos teniendo? No tiene conciencia de lo que se llama un predestino. No saben ni por qué están pastoreando. No lo saben. Porque le dijo fulano, alguien le dijo que él era pastor. Y ahí está, juntando 40 personas y tratando de sobrevivir. Por eso que si uno no conoce el predestino, ¿cómo vas a llegar a algún destino? Todos hablan de la eternidad. La eternidad es algo que se da cuando yo me muera. Bueno, hemos culminado nuestro episodio del día de hoy con nuestro amigo Juan Colmán, apóstol Juan Colmán. Estamos debatiendo temas interesantísimos y sabiendo a todos los amigos que nos siguen y precisamente siguen la secuencia de todos nuestros podcasts. Este podcast va para una segunda parte que de seguro va a ser de mucha bendición. ¿Quieres saber contactarte con el apóstol Colmán? Allí en la descripción de este video y junto aquí en los títulos vas a encontrar dónde comunicarnos con él y por supuesto también dónde poder comprar este libro que por supuesto está sacando, y es el primero que está sacando, como ustedes lo escucharon. Luego viene también uno que se llama Caballo de Troya, pero precisamente Bitácora, ahí va a estar los contactos para que te conectes con él y puedas comprar tu libro. Así que bueno, te habla Osmar Álvarez. Gracias a todos los amigos que pudieron estar con nosotros, se quedaron con nosotros hasta acá. Quiero que nos acompañes a la segunda parte que vamos a tener próximamente y que va a estar disponible también por acá en sin formato de podcast. Así que ya sabes, te espero en la segunda parte de esta conversa que tenemos el día de hoy, que seguro fue muy edificante para ti. Muchas bendiciones y nos encontramos próximamente. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Y esto fue Sin Formato, el podcast. Nos conectamos en una próxima oportunidad.